La familia Románov fue la última dinastía imperial que gobernó Rusia. Llegaron al poder por primera vez en 1613 y durante los siguientes 3 siglos, 18 Románov tomaron el trono ruso, entre ellos Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro I y Nicolás II. Durante la Revolución Rusa de 1917, los revolucionarios bolcheviques derrocaron la monarquía, poniendo fin a la dinastía Románov. Los Románov fueron aristócratas de alto rango en Rusia durante los siglos XVI y XVII. En 1613, Mikhail Románov se convirtió en el primer zar Románov de Rusia y tomó el nombre de Miguel I o Mikhail I. El nieto de Miguel I, Pedro I, también conocido como Pedro el Grande, transformó a Rusia de un estado sin salida al mar en uno de los imperios más grandes de Europa. A través de las guerras contra el Imperio Otomano y el Imperio de Suecia, Rusia expandió su territorio y se convirtió en la potencia dominante en las regiones del Báltico y del Mar Negro. Pedro I se declaró emperador del recién formado Imperio Ruso en 1721, cargo que ocupó hasta su muerte en 1725. Durante el reinado de Catalina II, también conocida como Catalina la Grande, el Imperio ruso se hizo más grande y más fuerte. El periodo del gobierno de Catalina, de 1762 a 1796, a menudo se denomina la Edad de Oro del Imperio ruso. Catalina II fue una mecenas sofisticada de las artes y durante su reinado, Rusia adoptó la filosofía y la cultura de Europa occidental. Nicolás II tomó el trono como emperador de toda Rusia en 1896 y sería la última persona en ostentar ese título. Cuando sucedió a su padre, el zar Alejandro III, Nicolás II tenía poca experiencia en el gobierno. Fue visto como un líder políticamente débil e indeciso. El zar Nicolás II se casó con la princesa Alix de Hesse, una duquesa del Imperio Alemán, en 1894. Alix, que más tarde tomaría el nombre de Alejandra Feodorovna Románov, era nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Nicolás y Alejandra tuvieron 4 hijos: Olga, Tatiana, María y Anastasia, y un hijo, Alexei. En sus primeros años como emperador, Nicolás II trató de implementar programas de modernización para intentar ponerse al día con el resto de Europa, que se estaba industrializando rápidamente a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, Rusia impulsaba ambiciones territoriales e industriales desde los Balcanes hasta el lejano Oriente. El Imperio ruso estaba dando los primeros pasos para hacer incursiones en el territorio deseable en el norte de China. Esto chocó con el Imperio japonés, que tenía ambiciones similares en la región. En 1904 estalló la guerra entre los japoneses y los rusos. La guerra fue un desastre para Rusia. Pelear una guerra en el otro lado del mundo desde el Palacio Imperial en 1904 resultó ser más difícil y más caro de lo que imaginaba. El resultado del conflicto, relativamente breve, fue la completa victoria japonesa y la destrucción de la flota rusa del lejano oriente. Los resultados en casa fueron igualmente desastrosos. La pérdida ante lo que en ese momento se consideraba un enemigo muy inferior dañó el prestigio ruso en Europa y en el escenario mundial. La pérdida de la flota del lejano oriente fue un gran golpe para la moral y para el ejército ruso en su conjunto. Tras el acuerdo de paz de 1905, hubo un levantamiento en Rusia. La revolución de 1905 fue precursora de la posterior revolución rusa. El zar Nicolás II, recién salido de una contundente derrota en la guerra ruso-japonesa, fue a la vez demasiado torpe y demasiado tolerante durante los disturbios. La revolución de 1905 provocó decenas de miles de bajas y obligó a Nicolás II a ceder a la creación de la Duma, una especie de parlamento que luego se utilizaría para derrocar completamente a la monarquía. Luego, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, lo que lleva a los revolucionarios y al pueblo descontento de Rusia a cuestionar la destreza de liderazgo de Nicolás II. Rusia saldría de la guerra con otra pérdida debido al estallido de la Revolución Rusa. Alejandra, con un comportamiento brusco y disgusto por la cultura rusa, era impopular entre el pueblo ruso, lo que la hizo muy sensible, controladora y paranoica. Su ascendencia alemana y su devoción por el místico ruso Grigori Rasputin contribuyeron a su impopularidad. Cuando Rasputin conoció a los Románov en 1905, la zarina estaba desesperada. La revolución de 1905 casi había visto derrocada la monarquía. El nacimiento de Alexei el año anterior les dio el heredero que ella había estado esperando, pero su hemofilia no solo fue una tragedia personal, sino también una amenaza para la dinastía. La hemofilia
Es una enfermedad hereditaria en la que la sangre no se coagula normalmente, lo que provoca un sangrado excesivo después de cualquier lesión. Muchos parientes de la reina Victoria heredaron la enfermedad, que a veces se denomina la enfermedad real. Esta situación de crisis política y agonía materna le permitió a Rasputín involucrarse en la familia. En 1908, Alexei sufrió un episodio de hemorragia grave y Rasputín pudo aliviar el dolor del niño. El místico supuestamente advirtió a Nicolás y Alejandra que la salud del niño estaría relacionada con la fuerza de la dinastía. La capacidad de Rasputín para mantener sano al niño le aseguraría un lugar en el palacio y el poder de influir en el zar. La relación pudo haber ayudado a Alexei, pero destruyó la reputación de Alejandra y la distanció aún más del pueblo ruso. Corrieron rumores de que el comportamiento libertino de Rasputín incluía seducir a la zarina. Aunque es casi seguro que no era su amante, tuvo aventuras con un número incalculable de mujeres en la corte de los Romanov. Nicolás ignoró las llamadas para sacar a Rasputín de la corte, lo que enfureció aún más al pueblo ruso. Mantener feliz a su esposa y a su hijo evitó que Nicolás eliminara esta amenaza. En 1917, la mayoría de los rusos habían perdido toda la fe en la capacidad de liderazgo del zar. La revolución rusa se movió rápidamente y sorprendió a la familia Romanov. Frente a los disturbios masivos en febrero de 1917, Nicolás II aturdió al mundo en igual medida al abdicar del trono el 2 de marzo de 1917. Esto marcaría el comienzo del fin de la ilustre dinastía Romanov. Después de la abdicación del trono, la familia real es tomada por las fuerzas revolucionarias. Al principio, el exilio se planteó como una posibilidad, pero como la mayoría de las cosas en el reinado de Nicolás II, no salió como estaba planeado. No pudieron encontrar una salida segura del país debido a que otras naciones se mostraron reacias a acoger a un refugiado de tan alto perfil durante el apogeo de la Primera Guerra Mundial. En cambio, la familia Romanov fue puesta bajo arresto domiciliario hasta que los revolucionarios pudieron decidir qué hacer con los últimos miembros de la familia real. La familia imperial fue enviada a vivir bajo arresto domiciliario en Siberia. Entre abril y mayo de 1918, los miembros de la familia Romanov fueron trasladados a la casa Ipatiev, la casa de un comerciante en Ekaterimburgo. Ekaterimburgo, la ciudad más radicalizada de Rusia, era fuertemente comunista y fanáticamente antizarista. Se construyó una alta empalizada de madera para aislar el mundo exterior. Tenían el uso de un jardín para hacer ejercicio. El hombre a cargo, Avdev, era corrupto. Sus hombres robaban libremente a los Romanov. Los guardias eran hombres corrientes reclutados en las fábricas locales. Los bolcheviques locales reemplazaron a Avdev con Yakov Yurovsky, el hombre que orquestaría sus asesinatos. Detuvo a los pequeños ladrones que habían quedado impunes por su predecesor, pero instituyó un régimen mucho más severo y reclutó guardias más estrictos y disciplinados. Mantuvo una relación distante pero profesional con Nicolás y Alejandra, incluso mientras planeaba sus muertes. Después de la revolución, estalló la guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y las fuerzas rusas blancas antibolcheviques en junio. En julio, el ejército blanco avanzaba sobre Ekaterimburgo. Se ordenó a las autoridades locales que impidieran el rescate de los Romanov y tras una reunión secreta del Soviet de Ekaterimburgo, la familia imperial fue condenada a muerte. La noche del 16 de julio de 1918 se ordenó a la familia que se vistiera y bajara al sótano de la casa Ipatiev, donde se alinearon como si posaran para una fotografía familiar. Allí fueron fusilados por un pelotón y atacados con bayoneta por las tropas bolcheviques. Los restos de la familia fueron descubiertos en una fosa común en los montes Urales en 1991. Las pruebas de ADN posteriores confirmaron las identidades de Nicolás, Alejandra y 3 de sus hijas. Los restos de Alexei y una de sus hermanas siguieron siendo un misterio hasta 2007, cuando se descubrió una segunda tumba cerca de la fosa común más grande. La tumba contenía los restos de 2 esqueletos parcialmente quemados que las pruebas de ADN posteriores mostraron que pertenecían a Alexei y una de sus hermanas, probablemente Anastasia o María.